en un tema que tiene por nombre Viridiana. Ahora le cuento, ¿de qué va? Aristegui en vivo. Ángela Guerrero es la coordinadora de la organización SEA Justicia Social y nos buscó para pedir este espacio y desde luego lo abrimos con enorme interés porque nos va a hablar del caso de Viridiana Molina. Viridiana Molina es una mujer que están ellos como organización representando y acompañando de forma jurídica. Ella en su momento salió de prisión, de prisión pues absuelta de lo que había sido precisamente ella acusada, esperando, bueno, prisión absuelta después de 4 años de esperar sentencia. Y pues al salir de la prisión, Viridiana se convirtió en una defensora muy importante de mujeres en prisión. Al haber vivido ella la experiencia de la cárcel, una mujer en la cárcel es un tema que a todos nos debe importar. Una mujer, por hablar metafóricamente, las mujeres y la reclusión en México es un tema muy importante. Y pues Viridiana, que vivió la prisión durante 4 años esperando sentencia, salió y se convirtió eso en una defensora importante de mujeres, de derechos de las mujeres en prisión, pero ha dado un giro su caso. Estamos viendo, y por eso es muy importante lo que nos va a contar en este momento Ángela Guerrero, estamos viendo un giro, un vuelco. El Ministerio Público pues ha impugnado la sentencia con la cual se absolvió a Viridiana y pues la han declarado culpable hasta que el tema llegue a la corte o qué debe pasar. Nos va a contar los detalles de la historia de Viridiana Ángela Guerrero, coordinadora de SEA Justicia, y te aprecio mucho que estés aquí, que nos alertes del tema y que nos cuentes de ello. Bienvenida al programa. Carmen, gracias, muchas gracias por este espacio y por la invitación para poder dar a conocer el caso de Viridiana Molina, esta activista. Cuéntanos desde el principio, ¿cómo es esta historia? Bueno, esta historia comienza el 22 de agosto de 2014, fecha en la que de manera ilegal y sin una orden de aprehensión detienen a Viridiana en su domicilio. La Policía Federal de ese entonces, en el 2014, la llevan en un proceso muy complicado en arraigo durante 80 días, en procesos de tortura muy fuertes que derivaron incluso en la realización del protocolo de Estambul, el cual salió positivo varios años después, y de pronto aparece en el centro penitenciario en Tepic a la espera de una sentencia, la cual duró 4 años y medio. En el momento en el que ella le presentan la resolución, la sentencia es absolutoria y Viridiana sale en febrero de 2019. A partir de ese momento y con las vivencias que tuvo en el centro penitenciario, Viridiana empieza a apoyar a otras compañeras y a ser una vocera básicamente de las injusticias y de los procesos de tortura que llevan muchas de ellas. Sin embargo, la Fiscalía, bueno, ahora la Fiscalía, en ese momento el Ministerio Público apela esta decisión. Esto es importante decirlo, prácticamente en el 95% de los casos el Ministerio Público apela cuando hay alguna absolución. En el caso de Viridiana, se presenta esta apelación y lo que sucede es que en una segunda instancia la sentencia es condenatoria. La defensa de Viridiana, que ha sido llevada por la Defensoría Pública, lleva el proceso de amparo, el cual es negado en el Tribunal de Circuito y el caso llega a la Suprema Corte. Aquí, ¿qué sucede? En el momento en el que llega a la Suprema Corte, se pide un amparo directo en revisión, el cual es desechado. Pero hay un tema de fondo. ¿Por qué es desechado? A partir de marzo de este año, la llamada Ley Saldívar, lo que pretende hacer, y ya lo que está haciendo, es que a menos que sea un caso de muchísimo interés y de relevancia constitucional o de derechos humanos, será aceptado para su revisión. Este caso fue desechado y este punto es muy lamentable, Carmen. ¿Y por qué es así de lamentable? Porque ninguno de los eslabones de toda la cadena del sistema judicial
se utilizó el protocolo de género para juzgar a Viridiana. Este protocolo fue hecho por la propia Suprema Corte, incluso actualizado en 2019, y es un protocolo que justo se había hecho para poder diferenciar cuáles son las situaciones que viven las mujeres, porque el impacto de las mujeres es diferenciado y tiene costos muchísimo mayores que en el caso de un hombre. Aquí tendríamos que ser como muy cuidadosos del uso del sistema penal. Y para eso se creó, para identificar cuáles son los contextos que tienen las mujeres en las que están siendo encarceladas. Sin embargo, en ninguno de los eslabones, incluso en la propia Suprema Corte, fue utilizado este protocolo para decidir si llevaban o no la revisión de este amparo. Lamentablemente nos queda una única puerta, que es el recurso de revisión. Y es por eso que estamos acudiendo a todos los espacios posibles para visibilizar el caso, porque hasta este punto la Suprema Corte tiene posibilidad de cambiar ese rumbo. El recurso de revisión, por supuesto, en el caso de Viridiana hay un tema procesal, porque entra previo a que estuviera ya la última reforma andando, y antes de eso, el 97% de los recursos de revisión o de reclamación no son aceptados. Acá contamos con, yo espero, con la reflexión por parte de todo el sistema de justicia, pero sobre todo de las ministras y de los ministros de la Suprema Corte, para ver este caso como una posibilidad para mandar un mensaje contundente. Porque el ministro Saldívar en todo momento ha dicho que la idea es que este sistema de justicia deje de ser elitista y empiece a ser para todas y para todos. Sin embargo, en este caso no ha sido así. Y el tema es que Viridiana no es solamente Viridiana, ¿no? Es el caso de muchísimas mujeres y que actualmente empezamos a ver cómo empieza a incrementarse. En cuanto empezó este gobierno, entre 2017 y 2018 llegamos al punto más bajo de mujeres en prisión. Y desde 2018 a la fecha, lamentablemente esto ha aumentado. Y esto no necesariamente quiere decir que la justicia se está volviendo más pronta y expedita, sino que más mujeres entran al sistema penal de manera injusta. Que los delitos por los que entran, en la gran mayoría de los casos, están relacionados con algún familiar, con una relación asimétrica de poder, con alguna pareja, y que estos son los casos que más tiempo llevan para tener una sentencia. Y por supuesto, que nos parece lo más complicado, que el momento que esta llega puede darse este giro como el que se da en el caso de Viridiana, ¿no? Que ahora lo que va a suceder es que tienen 10 días la Suprema Corte contados a partir del 2 de agosto, porque en este momento están en suspensión de labores, es decir, al 12 de agosto para tomar una decisión respecto a ella. Si la decisión es desechar Viridiana después de haber estado 4 años y medio en prisión, de haber empezado un proceso de reinserción social, que en nuestro país eso es muy complicado, dado que no existe una política de reinserción social y esta no está vinculada con procesos de prevención del delito terciarias. En medio de este proceso, Viridiana tendría que regresar a prisión 4 años y medio más. Pues, ¿qué sigue entonces? ¿La Corte puede reconsiderar el punto? La Corte tiene esta última oportunidad, que es tomar el recurso de reclamación y de revisión, ver por qué es que desecharon el amparo y regresar a la revisión del amparo directo. Esa es la ventana que tenemos. Esa es la única ventana que hay, que acepten revisar la decisión que tomó el secretario de Estudio y Cuenta del ministro Saldívar. Ni más ni menos. Pues estaremos al pendiente del asunto, por supuesto, porque es muy importante lo que nos estás narrando. Estamos viendo que el Instituto Federal de Defensoría Pública, junto con X Justicia para las Mujeres y ustedes, como sea Justicia Social, además de otras organizaciones, pues están haciendo este llamado al máximo Tribunal de Justicia del país. Así es, Carmen. Este llamado empezó ya hace unos 10 días y básicamente lo que estamos planteando es que esta medida no solamente implicará que una mujer regrese a un centro penitenciario, sino implicará que el fracaso de sus propios protocolos y de sus propias políticas para tener una perspectiva de género. Y también implica
pues la gran oportunidad de que empecemos a hablar en plata, ¿no? Esto es, si ustedes quieren realmente operar un sistema incluyente, con la perspectiva que debe tener, que sea para todas las personas, tienen que empezar en casa. ¿Y esto qué significa? Que acepten que cometieron un error al desechar esa revisión de amparo directo, que Viridiana no cometió ese delito y que ha sido juzgada a partir de los argumentos que presentó la defensa de su expareja, no de los que presentó la Defensoría a favor de ella. Ese es el nivel pues de gravedad, entendemos, ¿no? Porque no, pareciera que no hay manera de tener acceso a la justicia, ¿no? En este caso es por una persona que ha estado en conflicto con la ley, que nosotros sostenemos que la Suprema Corte tiene que tiene que posicionarse con respecto a los delitos con los delitos graves que involucran a las mujeres, porque no estamos hablando de sentencias menores, son sentencias que involucran muchos años, que involucra dividir familias y que también involucra el hablar de un tejido social absolutamente roto en estos contextos familiares y en estos contextos comunitarios. Entonces, lo que estamos poniendo sobre la mesa desde Sea Justicia y en conjunto con las otras organizaciones es que en principio, no podemos seguir hablando en medio de la problemática que hay de violencia y de seguridad en nuestro país, no podemos seguir pensando en que esta es la solución para ello. Y número 2, no podemos seguir pensando en que con decir simple y sencillamente que las mujeres están incluidas, esto pasa. Hay decisiones complicadas que tomar, entre ellas asumir que se han cometido errores dentro de la propia Suprema Corte, no solamente del sistema de justicia. Y a partir de aquí poder pensar en otros esquemas y en otras formas para acceder a la justicia, pero también en otros procesos para que puedan tener reinserción social y que, por supuesto, el caso de Viridiana y los casos que ella acompaña, que son similares a lo que ella estaba viviendo, pues de pronto se vuelven una realidad. Son 12,000 mujeres que están actualmente en centros penitenciarios, 647 que están en el Centro Federal número 16, de las cuales más de la mitad está a la espera de una sentencia. Y que ahora pareciera que en el momento que hay una sentencia absolutoria, tienes que prepararte para seguir este proceso jurídico en libertad y asumir que no te van a observar a partir de las características sociodemográficas que tendrían que hacerlo, ¿no? Pues queda ahí esta ventana de oportunidad, como dices, que corresponde al Instituto Federal de Defensoría Pública ejercer, ¿cierto? El Instituto de la Defensoría fue quien justamente presentó este recurso de revisión. La verdad es que vale la pena decirlo, se pusieron la camiseta para llevar este caso como aún cuando pues es su responsabilidad y su deber. Es importante mencionar que fueron más allá, que es un equipo diverso de abogadas y de abogados el que lo está haciendo dentro de la Defensoría, pero esto tiene un límite y el límite es en la Suprema Corte. Por más que haya un recurso de revisión que habla de esta situación, mientras la Suprema Corte pues no lo acepte, todo el trabajo de la Defensoría no tendrá buen fin, buen puerto. Ni más ni menos, pues ya ha sido presentado como lo has explicado en esta conversación, y bueno, pues quedamos a la espera para seguir de cerca este caso Viridiana, y te agradecemos, Ángela Guerrero, que hayas estado aquí para explicarlo. Seguimos en contacto y muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Seguimos. Seguimos en contacto para seguir